ven de pronto. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver, de músculos ventrales del cuello, vamos a hablar de 4 músculos. ¿Sí? Brachiocefálico, esternocefálico, esternotiroideo y el homoioideo, otra vez en el canino, homoioideo en el equino. El brachiocefálico, ahí vamos a ver diferencias entre equino y canino en estos músculos, en estos 4 músculos ventrales. ¿Okay? El brachiocefálico lo dividimos en 2 porciones, cleidobraquial, que es la que va hacia el brazo, ¿okay? Que estoy insertando en la tuberosidad deltoidea del húmero, cleidobraquial, y cleidocefálico es el que asciende para la cabeza. Ese cleidocefálico lo vamos a dividir en 2, cleidomastoideo y cleidocervical. ¿Cuál es la división entre el cleidobraquial y el cleidocefálico? Tomamos frente a la articulación escapulohumeral. En el caso del canino, hay un tendón fibroso que delimita muy bien estas 2 porciones, cleidobraquial y cleidocefálico, que es el tendón clavicular. No tienen clavícula, los gatos o los felinos sí tienen clavícula, ¿verdad? Sí. En el perro hay un tendón clavicular que es evidente y que va a separar esas 2 porciones del brachiocefálico, que nos divide el cleidobraquial del cleidocefálico. Hasta allí vamos igual con las 2 especies. Dijimos que el cleidocefálico lo dividimos en cleidomastoideo y cleidocervical. Cleidomastoideo es la rama que va a insertarse en la apófisis mastoidea del temporal. Eso es igual en equino que en canino. La diferencia está en la inserción del cleidocervical. En el caballo, el cleidocervical lo hace en... El cervical, que dijimos que la inserción es diferente en las 2 especies. En el caso del equino va hacia el ala del atlas y las apófisis transversas de las 2, 3, 4 vértebras cervicales. ¿Okay? Mientras que en el perro no va hacia las vértebras, sino que asciende hacia la parte dorsal del cuello y se va a insertar en un rafe medio fibroso. ¿Okay? En la parte dorsal del cuello, un rafe medio fibroso. Entonces, ¿qué diferencia tenemos del brachiocefálico con las 2 especies? La inserción de la porción cleidocervical y el tendón clavicular, que en el perro lo divide las 2 porciones, ¿verdad? Del brachiocefálico, el cleidobraquial y el cleidocefálico. ¿Estamos? ¿Entendimos? Ahora el esternocefálico, del esternón, del manubrio del esternón a la cabeza. En las 2 especies se origina igual, en el manubrio del esternón. La inserción, en el caso del caballo, en el borde caudal de la mandíbula, también lo llaman esternomandibular. Así en el bovino, ¿no? ¿Recuerdan? El esternomandibular, porque va a ir a insertarse en el borde caudal de la mandíbula. Ese es el esternocefálico. En el caso del perro se divide en 2 ramas. Una que va al occipital, que le llamamos esterno-occipital, y otra que va a la apófisis mastoidea, que es el esternomastoideo. Dicen que en el perro tenemos un esternomastoideo y un cleidomastoideo, y tenemos 2 músculos que van a la apófisis mastoidea del temporal. ¿Siguen? No se me pierdan. Si se pierden, me avisan. ¿Vamos bien? El esternotiroideo, ahí no hay mayor cosa, es igual, también del manubrio del esternón, y se va a dividir en 2 ramas. Una que va al cartílago tiroide, porque también hay glándula tiroide, ¿ok? Cartílago tiroide, y otra que va al basiloide, que sería el esternotiroideo y el esternoioideo. Eso es igual en las 2 especies. La única diferencia es la división de esas 2 ramas. En el canino, esa división ocurre cerca del origen, mientras que en el equino lo hace ya prácticamente a la misma
dividiendo en las dos ramas, tiroidea y la tiroidea. Y en el perro entonces casi en su origen. Ahora el homoyoideo y el homotransverso es el cuarto músculo, ¿no? En el caballo hablamos de homoyoideo y en el canino del homotransverso, y tienen diferente origen y diferente inserción en las dos especies. En el caso del equino se origina de la fascia subescapular, superficie medial de la escápula, mientras que en el perro en la superficie dorsal, en la espina escapular y acromión. Entonces en el caballo, debajo de la escápula, superficie medial, y en el perro, superficie lateral de la escápula. Y la inserción en el equino es homoyoideo, entonces va hacia el basilloide. ¿Qué otro músculo se inserta en el basilloide que acabamos de ver? Ajá. La porcionoidea, esternotiroidea. Y en el canino va al ala del atlas. En el caballo, ¿qué músculo se inserta en el ala del atlas? ¿Ah? El braquiocefálico. En el caso del caballo, ¿qué músculo se está insertando en el ala del atlas? El externo cervical, el cledo cervical, que va hacia el ala del atlas y apófisis transversa de 2 3 cosas. Eso no lo noté. Puedo tomar un atlas y decir que el músculo se inserta, señalarle el ala del atlas. El músculo se inserta en el equino, el músculo se inserta en el canino. ¿Ok? Miren, lo que yo les digo, se los pregunto así. Son varios tipos de exámenes, por lo menos 2 tipos. De repente si no se lo pregunto a otro, a uno se lo pregunta al otro, pero lo pregunto. Entonces, homoyoideo y homotransverso. ¿Estamos claros? Vamos a ver algunas imágenes. Aquí tenemos el externo, en el centro externo tiroideo. Aquí está el externo mandibular o el externo cefálico, en proporción del brachiocefálico, cleidobraquial. Esto que vemos aquí es el músculo cutáneo. ¿Ustedes saben cuál es el músculo cutáneo? El músculo cutáneo. ¿Qué me pueden decir del músculo cutáneo? ¿Dónde se encuentra? ¿Ah? Está debajo de la piel, el músculo cutáneo. Es un tejido muscular que está debajo de la piel, que tiene ninguna o muy poca inserción en hueso, y hay un músculo cutáneo abdominal, torácico, cervical y facial, según la zona que cubre, pero está debajo de la piel. ¿Okay? Ese músculo cutáneo, en el caso del equino, es bastante desarrollado, no así en el canino. ¿Ustedes no han visto cómo se sacuden las moscas? ¿Ah? El músculo cutáneo. Y yo moviendo la mano. El músculo cutáneo. ¿Okay? El externo cefálico o externo mandibular, la porción cleidomatoidea del brachiocefálico. Ahora fíjense acá en el perro, este músculo que vemos aquí es el brachiocefálico, y aquí tenemos el tendón clavicular, que les dije que era muy evidente, y nos va a separar la porción cleidobraquial de la cleidocefálica.
hacerla necesitamos canino y todo, los miembros anteriores, cabeza y cuello. Ay, señor. Entonces tenemos el tendón clavicular, la porción Eso es lenguaje. cleidobraquial. ¿Dónde se inserta la cleidobraquial? ¿A dónde va? ¿Desde dónde? Desde la apófisis deltoidea, ¿verdad? Del húmero. Ok. Aquí en el centro, el esternoioideo, si levantamos el esternoioideo, veríamos el interés, veríamos el esterno, la rama tiroidea. Hoy tiene fluido anal. Vuelvo otra vez. Video en el caballo, espina escapular, acromión hacia el ala del asa. Tenemos parte de él. Como Y aquí transverso. tenemos el cleidocefálico y aquí el externocefálico. Externocefálico con dos ramas en el perro y con una sola en el caballo. ¿Ok? Bien, si vemos aquí la espina escapular, entonces este músculo que vemos que se está originando de allí es el homo transverso. Homo transverso. El externocefálico, y aquí con sus dos porciones, externo-occipital y externo-mastoideo. Ok. Este músculo que vemos aquí sería el ¿Cleido qué? Cleido cervical, cleidocefálico, bueno, es parte de cleidocefálico. Cleidocefálico lo dividimos en cleido cervical y cleido mastoideo. Recuerden que les dije que en el perro ascendía y va hasta un rafe medio fibroso que está en la superficie dorsal del cuello. ¿Ok? Entonces, esta porción del brachiocefálico, que es el cleido cervical, va, en el caso del caballo, es el que va hacia el ala del atlas y apófisis transversa de 2, 3, 4 cervical. Y en el perro asciende al rafe medio fibroso que se ubica dorsal. ¿Okay? Miren aquí el tendón clavicular en la porción cleidobraquial del brachiocefálico, y aquí tenemos toda esta porción, sería la cleidocefálica, que la dividimos entonces en la cleidocervical y la cleidomastoidea. Y este otro que vemos aquí sería el externocefálico, que tiene dos porciones, externomastoidea y externocervical. ¿Ves? Aquí tenemos las dos porciones, externocefálico y externomastoidea. Y este que está aquí en el medio es el externotiroideo. Aquí vemos la rama tiroidea y aquí la tiroidea. Se eliminó la porción tiroidea de un lado. ¿Okay? Y este otro que vemos acá, aquí se ha cortado brachiocefálico y vemos el homo transverso, que lo habíamos visto en la diapositiva anterior. El homo transverso, otra vista del homo transverso. Puedo preguntarle diferencia entre el homoioideo y el homo transverso. La diferencia es origen e inserción. Dos diapositivas de diafragma, que no se los iba a dar porque eso lo vieron, pero como no está, siempre llegan aquí sin saber qué es el diafragma. ¿Okay? Y he tenido tantas versiones del diafragma, hasta de que es una telita. Una vez Alexa me lo puso en un examen y salía un pedazo de periódico. Una telita. Entonces el diafragma es un músculo, es impar. Divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tiene un centro tendinoso y una periferia carnosa que le sirve de inserción. Tiene una inserción external, que es ventral,
costal y una inserción lumbar, ¿ok? O vertebral. Tiene dos superficies, una abdominal y una torácica, ¿cierto? ¿Ah? ¿Claro? La cavidad torácica de la cavidad. ¿Qué mira hacia la cavidad abdominal? La superficie abdominal, ¿verdad? Es profundamente cóncavo. Y la superficie torácica, la parte de delante, es profundamente convexo. Cóncavo y convexo. Cóncavo en la superficie abdominal. Detrás del diafragma está el hígado. Y detrás del hígado está el estómago. Y ese diafragma, vamos a rebobinar, la parte de la cabeza que no es así, es un músculo. Y ese diafragma tiene tres aberturas, tres orificios ciliares. Aórtico Aórtico, esofágico y de la cava. y de la vena cava. ¿Ok? Abertura o hiatus con H. Fíjense acá. ¿Okay? Un diafragma en canino y en equino. La periferia es carnosa, el centro es tendinoso, dorsalmente se inserta las vértebras lumbares a través de lo que llamamos los pilares del diafragma. Esta porción es tendinosa. Inserción lumbar a través de los pilares, estas son costillas, secciones de costillas. Inserción costal, que es la superficie medial de las costillas, y el esternón aquí. Inserción external, ventralmente. No tengo aquí el esqueleto, pero... ¿Cómo? Sí, pero... Quizás de un perro más pequeño para traerlo para acá. Por ahí no hay un esqueleto de perro, por ahí atrás. ¿Es posible de que Por un problema genético. Cualquier cosa es posible en un de los incompatible con la vida. Se dio. ¿Ok? El riñón al lado del corazón. De un lado y no podía respirar. Y en animales es frecuente, sobre todo en gatos atropellados. Es donde es un poco más frecuente. Ok, entonces tenemos los tres orificios. El orificio aórtico para el paso de la aorta, que viene de la cavidad torácica a la cavidad abdominal, ¿no? Ahí llamamos la aorta, ahí dividimos aorta torácica y la aorta abdominal. ¿Quién más pasa por allí? ¿La aorta sola? No, el esófago tiene su orificio también. Tiene también su orificio. Por el orificio aórtico, solamente pasa la aorta. No pasan nervios también. Ven acá abajo. La vena cava está aquí abajo. La vena cava tiene su orificio. Ajá, por ahí va. Va a ser ¿cuál? Por ahí va. ¿Qué? La cisterna de Chile, Cisterna de ¿no Chile. recuerdan? La cisterna de Chile, ahí se dilata ese conducto lumbar que va a pasar de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica, que está por allí. Cisterna de Chile. Y también tenemos una vena ácida. Ese es el que está más dorsal, debajo de los cuerpos vertebrales. Es el primer orificio. En el plano medio, debajo de los cuerpos de los vértebras lumbar, allí tenemos el hiatus, entre los pilares del diafragma, el hiatus aórtico. Luego tenemos este verde que vemos aquí, que es el hiatus esofágico. ¿Okay? El hiatus esofágico
está ligeramente a la izquierda del plano medio. Ligeramente a la izquierda, ya está en la parte final de los pilares del diafragma y permite el paso del esófago desde la cavidad torácica a la cavidad abdominal. ¿Ese esófago termina dónde? En el estómago, sí. ¿Quién más pasa por allí además del esófago? En el esófago. ¿Dónde, profe? Ah, porque la tráquea, no, la tráquea se queda dentro de La tráquea se queda en el tórax. No, Ni idea. Repite la pregunta, profe. ¿qué más pasa por el hiatus esofágico además del esófago? ¿Qué pasa por el esófago? La vena. Hay una arteria esofágica, al lado de la arteria gástrica derecha y nervio, tronco vago nervioso, vago simpático, pasa por ahí, ¿ok? Está acompañada por una arteria y por tronco nervioso. Y luego, este es el hiatus para la vena cava. Perfora centro tendinoso a la derecha del plano medio. ¿Y quién pasa por ahí además de la vena cava? A nadie. Allá está. Ay, profe. Todos comparten la broma. ¿Ah? Todos comparten por donde pasa. Ella no comparte. ¿Estamos claros? Sí, sí. Sí. Les voy a preguntar. Describa el diafragma. Describa el diafragma. ¿Qué comprende eso? Claro, ¿qué me van a decir si yo digo describa el diafragma? ¿Cuál es el apellido de Vicky? Primero, es un músculo impar. Segundo, separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tercero, dos superficies, abdominal y torácica. Cuarto, periferia carnosa, centro tendinoso. ¿Ok? La porción carnosa, que es la de inserción, con inserción lumbar, costal y esternal. Y luego, ese diafragma es perforado por 3 orificios. El hiatus para la aorta, que es el dorsal, los fondos vertebrales, el esofágico, ligeramente a la izquierda, y el de la vena cava. ¿Ok? Eso sería la descripción del... Y no me digan que es una telita. Un músculo impar. Porque yo le pregunto si la considera. Los músculos del abdomen, igual van aquí rapidito. La tela para el Ok, los músculos del abdomen van a constituir lo que llamamos la prensa abdominal, por la manera como se entremezclan ellos. ¿No lo vieron, verdad, en anatomía 1? La prensa abdominal es importante porque ayuda a la micción, a la defecación, al momento del parto. ¿Okay? Y tenemos los músculos oblicuo abdominal externo, oblicuo abdominal interno, transverso abdominal y los recto abdominal. Son 4 músculos. El oblicuo abdominal externo, sus fibras se dirigen caudo-ventralmente. El oblicuo abdominal externo, sus fibras se dirigen caudo-ventral, hacia atrás y hacia abajo. Desde las costillas, superficie lateral de las costillas, hasta la línea alba y su velocidad coxal. ¿Saben ustedes de qué es la línea alba, verdad? Sí. Cordón fibroso que va desde la apéndice cifoide del esternón hasta el tendón prepudial, que sirve de inserción a los músculos, oblicuo abdominal externo, oblicuo abdominal interno y transverso abdominal. A 3 de los 4. A ver, arco costal, velocidad costal, vértebras lumbares, línea alba, ¿entendido?
oblicuo abdominal externo se dirige con caudo ventral desde la costilla hasta línea alba y tuberosidad coxal. ¿Cierto? El borde caudal, que es la parte tendinosa. Estos músculos oblicuos tienen una porción carnosa y una tendinosa, igual que sucede con el diafragma. Sería el oblicuo abdominal externo. Ahora, el oblicuo abdominal interno es al contrario. Sus fibras se dirigen entonces cráneo-ventralmente, desde la tuberosidad coxal hacia la línea alba y la superficie medial de las costillas. ¿Ok? Este oblicuo abdominal externo, que es el rojo, el borde caudal aponeurótico se engruesa para formar lo que llamamos el ligamento inguinal. De manera que el ligamento inguinal es el borde caudal aponeurótico del oblicuo abdominal externo que se engruesa. Usted ha oído hablar del ligamento inguinal, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora viene el transverso abdominal. El transverso abdominal va entonces de arriba hacia abajo, desde vértebras lumbares hacia la línea alba. ¿Ven cómo se entrecruzan todos? Por eso llamamos la prensa abdominal. ¿Ustedes han comido carne mechada? Las faldas son los músculos abdominales. ¿Okay? La falda, que es el corte de carne que se utiliza para hacer la carne mechada, son los músculos abdominales. Nos falta un músculo que son 4, ¿verdad? Que son los rectos abdominales. Los rectos abdominales van desde esternón hasta el borde anterior del pubis, donde se inserta a través del tendón prepubiano. ¿Recuerda el tendón prepubiano? Que dijimos que de allí se originaba el ligamento accesorio del equino. ¿Sí? Entonces, fíjense que el oblicuo externo, interno y transverso se insertan en la línea alba, pero el recto abdominal no. El recto es paralelo a la línea alba. Es paralelo. Y va a ir a insertarse a través del tendón púbico al borde anterior. ¿Vamos entendiendo? ¿Ok? Fíjense acá. Oblicuo abdominal externo, se corta una ventana. Este es el borde caudal, que es el ligamento inguinal. Este es el rozamiento que vemos aquí. Dice la dirección ventrocaudal. Luego tenemos el oblicuo abdominal interno, que las fibras son cráneo ventral. Y aquí por detrás, más profundo, tenemos el transverso abdominal. Y este que vemos aquí a los lados de la línea alba es el recto abdominal. Son músculos pares, o sea, izquierdo y derecho. El recto abdominal es este que de los chocolaticos. Ese es el recto abdominal. Fíjense acá, esto es en equino. Vemos aquí la línea alba y esto es recto abdominal. ¿Y este qué será? Fíjense que tiene porción aponeurótica y porción carnosa, esos músculos.
Este músculo sería ¿cuál? El que es más interno. El transverso abdominal. Después tenemos El oblicuo abdominal. oblicuo abdominal interno. Después tenemos Oblicuo abdominal externo. abdominal externa. ¿Y este que está aquí? Yo recto. El músculo cutáneo. ¿Qué cosa? ¿Qué pensaron? ¿Qué Ese cosa? músculo cutáneo. ¿Qué cosas? ¿Y esto que vemos aquí que será en el piso de la cavidad abdominal? No es de músculo, Ah, no es de músculos. pero ya vieron anatomía 1, ¿cómo? Ventrículo. No, los ventrículos están que vamos. Vejiga, profe. Vejiga urinaria. Ajá. Vejiga urinaria. Ligamento lateral. Ok, seguimos. ¿Vamos bien? El canal inguinal. Bueno, hablé de los músculos abdominales, pero ustedes que se lo saben. ¿Ah? ¿Qué es el canal inguinal? Por este canal descienden los intestinos. ¿Pero qué? Sebastián, yo por ahí tengo creo que tengo la cabeza. Voy a decir que me trae que me he pasado un poco de la... El canal inguinal es un pasaje. Es un pasaje que comunica el exterior con el interior de la cavidad abdominal. Y que ese pasaje va a pasar entre los músculos abdominales. Es una hendidura, sirve de pasaje a estructuras abdominales. Y ese pasaje, ese canal, tiene dos orificios que lo llamamos anillos. Uno que mira hacia el interior de la cavidad y otro que mira hacia el exterior de la cavidad abdominal. Porque la va a comunicar. ¿Estamos entendiendo? ¿Lo seguiste? No, este es el canal final. Este es el canal inguinal. Este es un pasaje, más aplastadito. Y como es un pasaje, un tubo tiene dos aberturas. Una que mira hacia adentro de la cavidad y otra que mira hacia afuera. Y él va a pasar entre los músculos abdominales. ¿Ok? Entonces, el anillo inguinal profundo o interno, el que mira hacia adentro, está delimitado anteriormente por el borde caudal del oblicuo abdominal interno y caudalmente por el ligamento inguinal. ¿Tú vas? ¿Ah? Tenés ganas de vomitar. Si querés salir, pero lo que te digo es que si no te la vas a vomitar, aquí te la ganas de vomitar. Ok, entonces, ¿recuerdan cuál es el ligamento inguinal? Borde caudal engrosado del oblicuo abdominal externo. O sea, que va a estar entre el oblicuo externo y el oblicuo interno. Y el anillo inguinal superficial o externo, él va a pasar por la va a perforar la poneurosis del oblicuo abdominal externo. Al momento alrededor del nacimiento, a través de ese canal, pasan los testículos, descienden los testículos para ir a ubicarse en el escroto. De manera que en animal adulto conseguimos ahí es el cordón espermático. Cordón espermático, bueno, eso lo vemos después en el video. Este es el anillo externo, este es el oblicuo abdominal externo, fíjense cómo perfora aquí, y este sería el anillo superficial o externo, que mira hacia afuera. Y este es el anillo interno, entre el ligamento inguinal, que sería el límite caudal, y el borde del oblicuo abdominal interno, oblicuo externo, oblicuo interno. Y el anillo superficial perfora la poneurosis del oblicuo interno. ¿Okay? Aquí vemos el canal. Es más, a veces cuando hay hernia inguinal,
¿Han oído hernia inguinal? Hay hernia umbilical, hay hernia inguinal. En las hernias inguinales, las asas intestinales descienden por ese canal inguinal y se ubican en el escroto. Puede ocurrir, si ese anillo se agranda, puede pasar la. Fíjense acá, este es el anillo inguinal superficial y aquí se cortó el oblicuo externo y vemos el anillo profundo que va a estar entre el ligamento inguinal y el oblicuo interno. ¿Okay? Aquí dice el proceso vaginal, así como en el macho conseguimos el cordón espermático, en el caso de la hembra, sobre todo en la perra, en el caso de la perra, tenemos un proceso vaginal. Ahí se introduce el ligamento redondo del útero para formar ese proceso vaginal. Lo vemos en genital. Vamos con los miembros. Fíjense, les decía, de músculo hay unos miembros anteriores y un miembro posterior que tienen son los músculos de la pierna. ¿Okay? Vamos a verlos aquí, los músculos del miembro. Y eso entonces cuando vengan a estudiar, los muchachos le ponen una etiqueta con los nombres, pero son prácticamente dos piezas, miembro anterior y una de miembro posterior. Por eso no les voy a dar práctica porque no aquí no tienen. Antes se hacía distinción de un espino y un canino. Completo, previo, para cada práctica. ¿Cómo? Hay muchos perros que mueren en la calle. Bueno, no se puede conseguir un perro atropellado o algo, ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí. Siempre y cuando no lo consiga muerto, porque si lo matamos entonces nos quieren llevar preso y nos denuncian. Si menos uno piensa entre ustedes mismos, puede haber alguien que busca la denuncia. Me pasó hace como 2 años. Eso, redes sociales, por todos lados, denuncias, periodistas. Contra los perros, nosotros, un escandalazo. Y ellos no matan a perros. Y era un perro. Yo sé que aquí hablamos con los músculos de los miembros. Tenemos en la espalda el grupo lateral, el infraespinoso, supraespinoso, interés menor y el deltoide. Ustedes se lo saben, ¿verdad? Sí, interés menor. Bueno, eso lo vamos a buscar en las piezas que están aquí. Ok. Y en la región medial, en su escapular, interés mayor, coracobraquial, que de paso en el canino es muy pequeño. Eso también se lo saben. Lo van a identificar en la pieza que está aquí. ¿Ok? Vemos aquí supraespinoso, infraespinoso, desde el deltoide. Aquí tenemos bíceps braquial y braquial. Entonces supraespinoso, infraespinoso, deltoide. En esta otra se hizo un corte del deltoide. Fíjense aquí, lo cortamos, ¿verdad? Para ver el teres menor. Supraespinoso y infraespinoso. Si nos vamos a la superficie medial, tenemos el subescapular, el teres mayor o redondo mayor. Aquí vemos en el borde dorsal que se asoma el supraespinoso. Tenemos el coracobraquial, que es el bíceps braquial, y en la parte caudal del brazo está el tríceps, ¿okay? El tríceps braquial, que se está insertando en el olecrano con sus 3 porciones o cabeza, medial larga y una intermedia. Aquí vemos bíceps braquial en la región craneal ahora del brazo, que ya lo vimos, el bíceps y el braquial. Bíceps braquial, braquial. El bíceps, recuerda que se va a ir, tiene un tendón de inserción que es el acertus fibroso. Lo vemos allí. El tríceps con la cabeza lateral, medial y la intermedia, que es la larga. Tenemos también el tensor de la fascia antibraquial, ¿okay? Que también va a lo letra. Tensor de la fascia antibraquial.
que es el más caudal por detrás del tríceps. 3 cabezas, ¿verdad? Lateral, medial y la larga. En el caso del perro hay 4 cabezas. Hay un accesorio. Ah, ok. Hay un músculo anconio que es muy pequeño, que está en la fosa de los letras. Muy pequeño el anconio, cubierto por el tríceps. Lo vemos allí. En la región del antebrazo, los extensores, que es el grupo que está en la parte craneal y lateralmente. Extensor carporradial, extensor digital común, el oblicuo del carpo y el extensor digital lateral. ¿Ok? 4 músculos. Hay otro, está el... Bueno, ahora se lo digo. Pasa que hay uno que está morfológicamente, está en el grupo de los extensores, que lo borré ayer, pero la función del flexor. ¿Cómo se llama? Entonces lo conseguí, ajá. Entonces lo ubiqué en el grupo de los flexores. Tenemos el carpo radial, extensor carpo radial, el oblicuo del carpo, el extensor digital común, el extensor digital lateral y el que les decía el cubital lateral. Que morfológicamente está dentro del grupo extensor, pero su función es flexor. Cubital lateral. Extensor digital común, extensor digital lateral, extensor carpo radial y el oblicuo del carpo no lo vemos aquí. Ahora, en el grupo de los flexores, flexor carpo radial, así como hay un extensor carpo radial, hay un flexor carpo radial, el flexor carpo cubital, el flexor cubital lateral, que es el que le digo que tiene posición de extensor, el flexor carpo cubital y el flexor cubital lateral se están insertando en el carpo accesorio. Les dije, le puedo preguntar, poner un cuerpo accesorio y les digo qué músculo se inserta en este hueso. Si no saben qué hueso es, están perdidos. ¿Ok? Así como le dije que le podía poner el atlas, ¿verdad? ¿Qué músculo se inserta si es perro? ¿Qué músculo se inserta si es caballo? Y los flexores digital superficial, digital profundo. Miren, el superficial tiene 2 cabezas, numeral y una cabeza radial que va a insertarse en el radio, en la cara posterior, y que va a constituir el ligamento accesorio, el ligamento frenador superior. En el miembro anterior tenemos ligamento frenador superior, que es una inserción del flexor digital superficial, y tenemos un frenador inferior, que es una de las cabezas del flexor profundo. ¿Okay? La cabeza carpiana. Fíjense que el profundo tiene un numeral radial, cubital y carpiana. Miren, yo en el examen les voy a preguntar, yo no voy a preguntar qué cabeza es, a menos que sean los ligamentos, los frenadores. Yo puedo poner identifique y diga qué músculo pertenece. Ligamento frenador superior pertenece o es una de las cabezas de inserción del músculo flexor digital superficial o con el profundo. Pero de resto yo no le voy a decir, si yo les pregunto, yo no le voy a identificar qué cabeza es el humeral, si es la radial, si es la cubital, porque me digan flexor digital profundo. ¿Okay? Porque no en todas las piezas están bien diferenciadas. Entonces tenemos flexor carpo radial, flexor carpo cubital, cubital lateral, flexor digital superficial y profundo. En el caso del canino hay 2 musculitos más que van entre el cúbito y radio, que son los músculos pronadores. Esos músculos pronadores no lo tiene el caballo, no lo tiene el bovino, que eso no se le permite este movimiento de pronación. ¿Okay? Músculos pronadores. Vamos a ver aquí. Flexor carpo radial, y tenemos el cubital lateral, el carpo accesorio, cubital lateral, carpo radial y tendones de los flexores digital, flexor digital superficial y el profundo. Fíjense, en
zona del metatarso del metacarpo y conseguimos los tendones de los flexores. No se me vayan a confundir con la cuerda suspensora del menudillo. ¿Se acuerdan de la cuerda suspensora del menudillo? La cuerda suspensora del menudillo se la puedo amarrar allí. Identifique qué estructura es y diga su inserción. Recuerden que yo les dije, incluye su origen, recorrido, inserción y función de la cuerda suspensora del menudillo. Y la cuerda suspensora del menudillo es la que está en un plano más profundo, ¿okay? Estrechamente relacionada con la superficie palmar o plantar del metacarpo o del metatarso. Nunca va a ser flexor, tendón de los flexores digitales. ¿Okay? Tenemos en orden de profundo a superficial, cuerda suspensora, tendón del flexor digital profundo, tendón de flexor digital superficial. ¿Okay? No porque esté más profundo es el del flexor profundo. El que está más profundo es el que está pegadito al hueso, es la cuerda suspensora. Fíjense aquí los ligamentos frenadores. Este sería el músculo flexor digital superficial y este es el ligamento frenador superior, que sirve de inserción del flexor digital superficial. Y aquí este que vemos amarillo sería el frenador inferior, ¿okay? Que pertenece a este que vemos en azul, que es el flexor digital profundo. Flexor digital profundo y flexor digital superficial. Del superficial se origina el ligamento frenador superior y del profundo, este que vemos amarillo, ligamento frenador inferior. Estos son, que vemos aquí, este es el flexor digital común, tendón del flexor digital lateral. Esta lámina tiene un error, ¿qué error ve por ahí? Ligamento accesorio del músculo flexor digital profundo con frenador subtaxiano, que aquí está presente, que sería el ligamento frenador inferior. Aquí no es subtaxiano, tiene que ser subcarpiano. No subtaxiano. Veamos cómo hasta los libros se equivocan. Sí. ¿Qué músculos se insertan en el carpo exploratorio? ¿Vale? El cubital lateral. Cubital lateral y flexor carpo cubital. En el miembro posterior, lateral y caudalmente, el grupo de los glúteos, superficial, medio, profundo. ¿Okay? Fíjense que superficial. ¿Se acuerdan del tercer trocánter del fémur en el caballo? Sí. Aquí se está insertando el glúteo superficial. Identifique la estructura y diga qué músculo se inserta aquí. Tercer trocánter, glúteo superficial. Tensor de la fascia lata, que va hasta la rótula. Bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. El bíceps femoral glúteo superficial, glúteo medio, el profundo no lo vemos. Y vemos el Eso no está atrás, ¿sabía? semitendinoso. Semimembranoso está más interno. Miren acá, el bíceps femoral tiene una inserción que en parte se inserta en la rótula, se inserta en el fémur, pero también llega a insertarse en el tendón de Aquiles. Bíceps femoral. El cuádriceps femoral que está en el grupo craneal del muslo, el recto femoral y los tres bastos, que llaman puesto del cuádriceps, pues tiene 4 cabezas que van a ir a insertarse en la rótula. El recto femoral, basto lateral, basto medial y basto intermedio. El cuádriceps. Aquí vemos partes que están muy grandotes, pero bueno, los dos bastos, lateral, medial, lateral y el recto femoral.
gracili o el sartorio, que conocen en el plano más superficial en la parte medial del muslo. Gracili, sartorio. Aquí está semitendinoso. ¿Sí? En un plano más profundo tenemos el abductor y el pectíneo. De nuevo, un plano superficial, gracili y sartorio. Y profundo, aductor y pectíneo. Fíjense, de la pieza del miembro posterior que tenemos, del músculo, las ratas se comieron todos esos músculos. Ahí no podemos ver casi nada. Vemos lo de la pierna. Y aquí ratas grandes. Cuando yo tenía mi gata aquí, aquí no usaban a dejar las ratas. He conseguido, mis pupus de gata son grandísimos. Ahí en las vitrinas abajo, ahora cuando terminó el semestre anterior, subí todas esas piezas porque abajo estaba eso lleno de pupus de ratas, se las comen, todo. Miren, ahí hay un diafragma. Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo señalar desde aquí. ¿Ven esto? Esta es porción tendinosa. Toda la periferia se la comieron las ratas. Una sección de una rata. Una pata. El gracili internamente, aquí vemos el semimembranoso, aquí tenemos semitendinoso, semimembranoso. En la vista anterior tenemos aquí el cuádriceps femoral y en la parte interna el gracili. Vamos con los extensores, la pierna del pie. ¿Ves? Los extensores craneales. Extensor digital largo. El miembro anterior lo llamamos extensor digital largo. Aquí lo llamamos extensor digital largo. ¿Ok? Pero va la misma inserción. Ah, no le di esa inserción. Apófisis extensora de la tercera palanca. ¿Se acuerdan de la tercera palanca? Sí. A la apófisis extensora se inserta el extensor digital común o el extensor digital lateral si hablamos del miembro posterior. El extensor digital lateral que se une al tendón del extensor digital largo. Tenemos el peroneo, que es un músculo fibroso, un tendón, y el tibial craneal. El tibial craneal tiene una inserción sobre los tarsos, que es oblicuo y que lo llamamos el tendón cuniano. ¿Okay? Tendón cuniano. Puedo preguntarle, identifique tendón cuniano y a quién sirve de inserción. Sirve de inserción al músculo tibial craneal. ¿Okay? Aquí vemos, fíjense, lo que es. Este es el peroneo, que es de tipo un tendón prácticamente. El peroneo. Aquí tenemos el extensor digital largo que va hasta la tercera falange. Tenemos el extensor digital lateral que termina uniéndose al tendón del extensor digital largo. ¿Okay? Y tenemos el tibial craneal, que esta inserción de él es el tendón cuniano. Y aquí vemos el peroneo. Tibial craneal y el peroneo, que se ve como un tendón, no lo vamos a ver musculoso. El extensor digital largo y el extensor digital lateral. Son los cuatro músculos entonces extensores en el miembro posterior. Peroneo, tibial craneal, extensor digital largo, extensor digital lateral. En la parte posterior tenemos el popliteo, ahora que es el más profundo, que está en las líneas popliteas por detrás de la tibia. Tenemos los gastrocnemios con dos cabezas, lateral y medial. ¿Qué me las batatas? Cabeza lateral, cabeza medial. Esos gastrocnemios se van a insertar
líneas oblicuas en la superficie posterior de la tibia. Esos gastronemios se insertan, ¿van hasta dónde? Tuberosidad calcánea. ¿Recuerdan el tendón de Aquiles? ¿Okay? Es un tendón de inserción a varios músculos que van hasta el tarso peroneo, tuberosidad calcánea del tarso peroneo. Están los gastronemios, está el bíceps femoral, está el semimembranoso, está el flexor digital superficial y el sólido también. Ellos llegan a formar lo que es el tendón de Aquiles. Entonces, tendones de inserción, el bíceps femoral, semimembranoso, gastronemio, flexor digital superficial y el sóleo. El sóleo es un músculo muy pequeño, eso no lo tenemos allí, no lo vamos a ver, tampoco en la pieza. ¿Cómo? El poplillo. Por aquí hay uno que se ve el sóleo, vamos a ver, yo lo vi en la... Fíjense, aquí tenemos los gastronemios, los cabezas lateral y medial. Aquí pegado a la tibia sería el poplillo. Esto es el flexor digital profundo, flexor digital superficial también se está insertando aquí. Flexor digital profundo, gastronemio, extensor digital largo, extensor digital lateral. Tibial craneal, extensor digital largo, hasta apófisis extensora tercera falange. Extensor digital lateral, tendón se une al del extensor digital largo. Es raro. El sóleo es este músculo pequeñito, es un músculo plano, muy pequeño y no siempre está. Nadie se mueve. Y el flexor digital superficial. Flexor digital superficial, flexor digital profundo. Vamos a ver. Ven, entonces, no sé si pueden diferenciar los tres colores. Este es moradito más oscuro, después tenemos más claro y este celeste. Flexor digital superficial, flexor digital profundo y este morado que va pegadito al hueso en el cuerda suspensora. Fíjense que él se divide. En la parte del tercio distal se divide y se dirige hacia adelante para ir a unirse al tendón del músculo extensor digital. Claro. ¿Regresó? Vamos a terminar. Biología. El peroneo, fíjense, el peroneo le dije tendinoso, vamos a ver los blancos y los carnosos. Retináculo, que vemos acá, está oscuro que no se ve bien, sóleo. Extensor digital largo, extensor digital lateral. Aquí seco, sobe, el tibial. Tibial craneal se cortó. Vemos debajo bien el peroneo. Aquí tenemos entonces lo que sería el tendón de Aquiles, que está insertando en la tuberosidad calcánea del tarso peroneo, o calcáneo, ¿verdad? ¿Qué músculos van a insertarse allí a través del tendón de Aquiles? Bíceps femoral, semimembranoso, gastronemio, flexor digital superficial, sóleo. ¿Ok? Gastronemia. Aquí están los flexores, flexor digital superficial. Ok, terminamos el músculo, no se mueva, vamos a